bienvenidos a la red Cuenta. Infieles, ¿por qué engañaron a sus parejas? Historia 1. ¿Por qué se lo ganó? Estuve en una relación con alguien que jamás me valoró. Era el típico fifes, todo el tiempo salía de fiesta, nunca me avisaba ni me contaba cómo le había ido. Si le preguntaba algo, apenas decía bien y si insistía, me llamaba tóxica. También salía con sus amigas sin decirme nada y seguía en contacto con su ex, una chica que claramente seguía detrás de él. Según él, solo era cariño, pero era obvio que la mantenía cerca por si acaso, porque ella no dejaba de coquetearle. En redes sociales, le daba me gusta a fotos de mujeres en traje de baño o con ropa muy sugerente, y a veces incluso les comentaba. A mí eso me molestaba, pero yo aguantaba porque tenía sentimientos muy fuertes por él. Todo cambió cuando descubrí que tenía una cuenta en Patreon y que pagaba mensualmente para ver contenido privado de varias chicas. Ahí entendí muchas cosas. Para ese momento, ya conocía al que hoy es mi pareja. Siempre hubo una conexión entre nosotros, pero yo misma puse límites porque seguía en una relación. Sin embargo, cada vez me sentía más apagada. Cada vez que intentaba hablar con él y poner límites, me salía con que yo era la que tenía el problema, que no lo dejaba hacer nada, cuando lo único que pedía era consideración. Yo quería que me incluyera, que si salía de fiesta me invitara, o al menos me presentara a sus amigos, pero nunca quiso. Lo peor era que mientras él comentaba en fotos de otras mujeres, si yo subía una imagen y alguien me decía algo parecido, me criticaba y me faltaba al respeto. La última vez que aguanté algo fue cuando me dijo que una amiga suya era más guapa que yo, y que siempre le había gustado pero que nunca había podido estar con ella. Ese comentario me destruyó. Esa misma noche me vi con el que ahora es mi pareja. Fue la primera vez que crucé esa línea. Tiempo después, le confesé que le había sido infiel. Le dije todo, cómo me sentía, cómo me había cansado de sus desprecios y de que siempre me hiciera sentir que yo era el problema. ¿Y saben qué hizo? Se hizo la víctima. Me dijo que yo era lo peor que le había pasado, que nunca pensó que yo sería capaz de algo así, que lo traicioné. Nunca aceptó nada de lo que me hizo. Nunca se responsabilizó por el daño. Solo se quedó con que yo fui la infiel. Historia 2. Me alejé de mi novia, y terminé cruzando un límite con alguien más. Durante mi año de servicio social me enviaron a una zona rural bastante aislada. Estaba lejos de mi novia y empezamos a tener muchos problemas de comunicación. La señal era mala, a veces simplemente no llegaban los mensajes, y ella pensaba que yo la estaba ignorando. Intenté explicárselo, pero la distancia empezó a pesar. En medio de eso, me reencontré con una amiga con quien siempre tuve muy buena química desde la escuela. Hacía tiempo que no nos veíamos, así que decidimos salir a platicar. La conversación fluyó como si no hubiera pasado el tiempo, nos reímos mucho, recordamos cosas del pasado y simplemente me sentí cómodo, algo que llevaba tiempo sin experimentar. Mientras hablábamos, sentí una atracción muy fuerte, algo que no esperaba. Y al final de la salida, cuando íbamos de regreso, ella me dijo que también lo había sentido. En ese momento, nos besamos. A partir de ahí, todo se dio de forma muy natural y dejamos que las cosas pasaran. Durante un tiempo seguimos viéndonos a escondidas. No sé si fue la distancia, el momento o simplemente lo que había entre nosotros, pero terminé cruzando un límite que jamás imaginé. Nunca le conté nada a mi novia de entonces. Al final, la relación no sobrevivió a la distancia ni a todo lo que ocurrió en ese periodo. Lo que sí sé es que ya no soy el mismo desde entonces. Historia 3. Dejé de ser su prioridad. No es algo de lo que me sienta orgulloso, pero pasó. En ese momento de mi vida, mi pareja y yo atravesábamos una etapa muy complicada. Acabábamos de convertirnos en padres primerizos, y aunque ambos queríamos a nuestro hijo más que a nada, la relación de pareja quedó completamente en segundo plano. Ella estaba agotada, física y emocionalmente, y yo también, aunque de otra manera. Sentía que ya no había espacio para mí en su vida. Cada conversación era sobre pañales, sueño, cansancio, y yo dejé de ser su prioridad. No la culpo, de verdad que no. Sé lo difícil que fue para ella. Pero al mismo tiempo, yo me sentía solo, invisible. En medio de todo eso, mi amiga,
hoy mi examante, apareció con una presencia que fue casi como un refugio. Siempre habíamos tenido buena química, pero no había pasado de ahí. Hasta que empezó a escribirme todos los días. Me preguntaba cómo estaba, me escuchaba, me hacía reír. Me hacía sentir visto, deseado, importante. Y yo, con la guardia baja, comencé a depender de eso sin darme cuenta. Las conversaciones pasaron de lo casual a lo emocional. De bromas y risas, a confesiones y mensajes que cruzaban una línea. Y cuando finalmente nos vimos en persona, fue imposible ignorar lo que ambos sentíamos. Lo que pasó esa noche no fue solo atracción, fue el resultado de muchas cosas que veníamos arrastrando por dentro. Y aunque fue un error, en ese momento se sintió como la única forma de sentir algo nuevamente. Durante un tiempo seguí viéndola. A escondidas, entre la culpa y el deseo, pero sabiendo que lo que estaba haciendo estaba mal. Nunca dejé de amar a mi pareja. De hecho, lo que más me dolía era pensar que ya no podía sentir con ella lo que estaba sintiendo con esta otra persona. Con el tiempo, esa relación paralela terminó. Se fue apagando sola, como si solo hubiera existido en ese hueco que dejó el desgaste emocional. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir así. Le pedí a mi pareja que intentáramos terapia. No le conté todo al principio, pero sí le dije que me sentía desconectado, que no quería rendirme. Fuimos a terapia de pareja. Hablamos de muchas cosas, lloramos, nos escuchamos como hacía tiempo no lo hacíamos. Y poco a poco, empezamos a reencontrarnos. No como antes, porque hay cosas que no vuelven a ser iguales, pero sí de una forma nueva, más consciente, más honesta. No justifico lo que hice. Sé que fue una traición. Pero también sé que algo se rompió antes de que pasara, y no supe cómo manejarlo. Hoy seguimos juntos. Nos estamos reconstruyendo desde otro lugar. No con la misma versión de quienes fuimos, sino con las personas que somos ahora. Historia 4. Porque aún amaba a mi ex. Nunca planeé que pasara. Empecé una nueva relación creyendo que ya había cerrado el ciclo con mi ex. Había pasado un tiempo desde que terminamos, y aunque todavía dolía, pensé que lo mejor era seguir adelante. Y cuando conocí a mi nueva pareja, me pareció buena idea darle una oportunidad. Era una persona linda, atenta, cariñosa, pero no era él. Con el tiempo, me di cuenta de que muchas cosas me seguían recordando a mi ex. Su forma de hablar, de reír, hasta los silencios. Y aunque intentaba enfocarme en mi nueva relación, algo dentro de mí seguía anclado al pasado. Un día, mi ex me escribió. Nada especial al principio, solo un mensaje casual para saber cómo estaba. Pero ese mensaje fue suficiente para que todo se reactivara. Empezamos a hablar cada vez más seguido. Conversaciones largas, de madrugada, llenas de cosas que nunca nos dijimos después de terminar. Me di cuenta de que seguía sintiendo lo mismo por él, tal vez incluso más. Intenté alejarme, pero no pude. Era como si todo lo que no había sanado empezara a salir con más fuerza. Hasta que un día nos vimos. No fue planeado. Solo, pasó. Una parte de mí sentía que estaba donde siempre había querido estar. La otra sabía que estaba traicionando a alguien que no lo merecía. Después de ese encuentro, seguí con mi pareja como si nada. Me odié por eso. Pero no podía fingir que todo estaba bien, y poco a poco empecé a tomar distancia. No podía seguir engañándolo. Terminé la relación con la excusa de que necesitaba tiempo para mí, pero en realidad era porque no podía seguir cargando con esa culpa. Mi ex y yo tampoco volvimos. Fue algo que simplemente se dio en ese momento, pero no tenía futuro. Al final, me quedé sola. Perdí a 2 personas. Pero lo necesitaba para entender que uno no puede construir nada sobre una herida abierta. Hoy estoy trabajando en mí, intentando cerrar capítulos como se debe. Historia 5. Porque él lo hizo primero. No busco justificar lo que hice, pero sí necesito contarlo con toda la verdad. Estuve con él varios años. Nuestra relación tuvo momentos buenos, sí, pero también fue muy desgastante. Desde el principio había señales que ignoré, mentiras pequeñas, actitudes raras, excusas que no cuadraban. Aún así, yo seguía ahí, creyendo que las cosas podían mejorar.
Un día descubrí que me había engañado. No fue algo que me confesara, lo encontré por casualidad. Vi mensajes, fotos, y supe que llevaba tiempo viéndose con otra persona. Lo enfrenté, y aunque lo negó al principio, al final terminó admitiéndolo, diciendo que había sido un error, que no significaba nada, que me amaba. Decidí perdonarlo. O al menos eso intenté. Seguimos juntos, pero algo cambió en mí. Me volví desconfiada, insegura. Cada vez que se iba, cada vez que no contestaba, mi cabeza se llenaba de dudas. Él actuaba como si todo estuviera bien, como si lo que hizo ya no importara, y me pedía que ya lo supere. Pero no era tan fácil. Tiempo después, conocí a alguien. No lo estaba buscando, solo pasó. Era alguien que me escuchaba, que me prestaba atención, que me hacía sentir vista de nuevo. Empezamos a hablar, a pasar tiempo juntos, y poco a poco se fue cruzando una línea que ni siquiera me había dado cuenta que estaba ahí. Cuando me di cuenta, ya había pasado. Le fui infiel. No por venganza, no para hacerle daño, sino porque estaba rota, herida, y sin saber cómo sanar. En ese momento pensé, ¿qué más da? Si él lo hizo y seguimos, ¿por qué yo no puedo permitirme esto? No me sentí mejor después. De hecho, me sentí peor. Me di cuenta de que repetir lo que te hicieron no borra el dolor. Solo lo multiplica. Y lo más triste fue que, al final, ni siquiera sentí que estaba engañando a mi pareja, sentí que me estaba traicionando a mí misma. Tiempo después, la relación terminó. No por esa infidelidad en sí, sino porque ambos ya estábamos demasiado rotos como para seguir. Historia 6. Me gustaba su amiga. Sé cómo suena. Y créanme, nunca fue algo planeado. Al principio, su mejor amiga y yo simplemente nos caíamos bien. Teníamos gustos parecidos, nos reíamos mucho juntos y siempre estábamos en la misma sintonía. Al principio pensé que era pura buena onda, hasta que empecé a sentirme nervioso cuando ella estaba cerca. Y lo peor, noté que era mutuo. Las miradas empezaron a durar más de lo normal. Las bromas se volvieron más personales. Y hubo un día en el que nos quedamos a solas más tiempo del habitual, y pasó. No sé ni cómo explicarlo, pero nos besamos. Fue intenso, raro y a la vez inevitable. Me sentí horrible después, no porque no me gustara, sino porque quería a mi pareja y no entendía cómo había cruzado ese límite. Lo hablamos entre los tres. Sí, ella, su mejor amiga, se armó de valor y quiso decirle la verdad. Yo estaba convencido de que todo se iba a ir al carajo, pero no, mi pareja se quedó callada un buen rato, y luego nos dijo algo que no esperábamos. La verdad, yo ya lo sospechaba, y no me molesta tanto como pensé. A partir de ahí empezamos a hablar en serio. De sentimientos, de límites, de lo que queríamos y no queríamos. Fue una conversación larga, con muchas pausas y dudas. Pero al final, mi pareja dijo que, si todo era claro y consensuado, no veía por qué no intentar algo diferente. Así fue como comenzamos esta relación poliamorosa. Los tres. Con acuerdos, con respeto y sin secretos. No ha sido perfecto, ni tampoco fácil. Pero sí ha sido real. Y aunque comenzó como una infidelidad, lo que parecía un desastre se transformó en una forma de amar que nunca imaginé que podría funcionar para mí. Historia 7, porque ya no la soportaba. Yo fui infiel. ¿Por qué? Porque ya no quería estar en esa relación. Lo había intentado terminar varias veces, pero ella no lo aceptaba. Cada vez que lo intentaba, me salía con lo mismo, que se iba a matar, que sin mí la vida no tenía sentido, que no podía seguir. Me mandaba fotos llorando, mensajes diciendo que estaba a punto de colgarse en el garaje, llamadas en plena madrugada. Un día incluso me mostró una soga. No sabía si era manipulación o una amenaza real, pero el miedo y la culpa me dejaron atrapado. La relación estaba muerta, pero yo seguía ahí. Hasta que me mudé a 900 kilómetros para estudiar. Mis papás me estaban apoyando económicamente y yo estaba listo para empezar otra etapa. Ella también iba a mudarse, ese era el plan, pero a último momento su mamá le dijo que no podían, que el dinero no alcanzaba. Así que me fui solo. Un par de semanas después, fui al cumpleaños de un amigo.
Conocí a una chica, charlamos un rato, hubo química. Se me acercó, se detuvo a centímetros de mi cara, como preguntándome con los ojos si quería. En ese momento, como un rayo, me pasó todo por la cabeza, los 2 años y medio con mi ex, todas las veces que quise irme y no pude, las amenazas, el miedo. Y pensé, ¿voy a tirar todo eso por este momento? La respuesta fue un sí rotundo. La besé. Luego me dijo que su departamento estaba cerca, la acompañé y no recuerdo mucho más, estaba ebrio. Volví a donde me estaba quedando, dormí, y por la tarde se lo conté. Me gritó durante media hora por teléfono. Terminamos ahí. Y por primera vez en años, me sentí libre. Después pensé en todo. En sus amenazas, en su dolor, en si se haría daño. Y por más duro que suene, me di cuenta de que ya no podía cargar con eso. No era mi responsabilidad mantener a otra persona con vida. No soy terapeuta, no soy salvador. Solo era un tipo que quería seguir con su vida. ¿Fui egoísta? Absolutamente. Lo más egoísta que he sido en mi vida. Pero también fue necesario. Historia 8. Porque no me gustaban los hombres. Él no era una mala persona. De hecho, fue amable conmigo desde el primer día. Siempre atento, siempre queriendo hacerme sentir bien. Y por eso me sentía aún peor cuando pasó lo que pasó. Desde que era adolescente sabía que no me gustaban los hombres. Pero crecí en una familia donde eso no era una opción. Cada vez que se hablaba del tema, se notaba el rechazo, los comentarios hirientes, las bromas inofensivas que no hacían más que confirmarme que no podía ser quien era. Así que aprendí a callarme. A esconderlo. A actuar. Cuando conocí a mi ex, me dije a mí misma que quizá podía intentarlo. Que él era una buena persona y que quizá, si me esforzaba, algo podía cambiar. Me convencí de que lo que sentía no importaba tanto, que lo importante era cumplir con lo que se esperaba de mí. Estuvimos juntos un tiempo. Salíamos, reíamos, hablábamos, pero había una parte de mí que se apagaba cada vez más. Hasta que conocí a alguien. Una chica. No lo estaba buscando, pero apenas hablamos, supe que algo en mí despertó. Con ella me sentí yo. No tuve que fingir, no tuve que forzar nada. Empezamos a vernos más seguido, a compartir cosas pequeñas, y un día simplemente nos besamos. Me sentí culpable. No porque no quisiera hacerlo, sino porque sabía que estaba engañando a alguien que no lo merecía. Pero también me di cuenta de que llevaba años engañándome a mí misma. Y eso dolía más. No fue fácil terminar. Me costó encontrar las palabras para decirle la verdad, porque él no había hecho nada malo. Pero merecía estar con alguien que de verdad lo quisiera como él quería ser querido. Y yo merecía ser libre. Hoy mi familia sigue sin aceptarlo del todo. A veces lo evitan, a veces lo ignoran. Pero al menos yo ya no me ignoro a mí. No me escondo. Y aunque lo que hice no estuvo bien, también fue el primer paso para dejar de vivir una mentira. Historia 9. Por experimentar. Cuando me fui de intercambio, todo en mi vida cambió. Era la primera vez que salía del país sola, que tenía tanta libertad, que podía ser yo sin que nadie me conociera ni esperara algo de mí. Y aunque tenía pareja en ese momento, una relación estable, con cariño y confianza, empecé a sentirme amarrada. No era que no lo quisiera. Lo quería. Pero estando allá, rodeada de gente tan distinta, tan interesante, me empezó a picar la curiosidad. Siempre había estado en relaciones largas, siempre en lo correcto. Pero ahora, en un país nuevo, quería explorar. Quería saber cómo era salir con alguien de otra cultura, escuchar otras formas de ver el mundo, tener esas historias que una cuenta años después. Ver que se sentía que alguien te coqueteara en otro idioma. Sentirme libre. No fue algo que busqué a propósito. Al principio solo era la idea, la fantasía. Pero poco a poco empecé a salir más, a conocer chicos del país en el que estaba, y también de otros lugares. Me encantaba cómo eran, su forma de hablar, su seguridad, lo diferentes que eran a lo que yo conocía. Me sentía viva, y, a la vez, culpable. Una noche, después de una salida con amigos, me quedé hablando con alguien que acababa de conocer.
Tuvimos una conexión muy fuerte. Me miró de una forma que me hizo olvidar todo lo demás. Me besó y no lo detuve. Esa fue la primera vez. Después vinieron otras. Nunca tuve una relación con nadie más allá, solo momentos. Pero momentos que yo sabía que cruzaban un límite. No se lo conté. Pero semanas después, le dije que ya no podía seguir. No era justo. Él merecía a alguien que estuviera presente, que no dudara. Y yo no podía seguir fingiendo que no deseaba estar en otro lugar, con otras personas, viviendo algo que no tenía cabida dentro de nuestra relación. Me dolió. Pero fui honesta conmigo. Historia 10, porque me aburrí. No tengo una buena excusa. No voy a justificar lo que hice. Pero si me preguntan por qué he sido infiel más de una vez, lo único que puedo decir con sinceridad es que creo que me aburro demasiado rápido. Las relaciones al principio son emocionantes, conocer a alguien, todo es nuevo, hay sorpresas, curiosidad. Pero cuando todo se vuelve estable, cuando ya no hay nada que descubrir, me empiezo a sentir atrapado. No por la otra persona, sino por mí mismo. Es como si una parte de mí se desconectara. Y ahí es donde vienen los errores. Conozco a alguien más, conectamos, empezamos a hablar y de pronto ya estoy otra vez cruzando líneas. No pienso mucho en las consecuencias en el momento. Es después, cuando todo se enfría, que me doy cuenta de lo que hice. Y me arrepiento, pero ya es tarde. No es algo que me enorgullezca. He perdido personas valiosas por esto. He dicho que cambiaría, que no volvería a hacerlo, pero cuando me veo en una relación estable, siento ese mismo vacío. Es cíclico. Como si una parte de mí necesitara romperlo todo solo para ver qué pasa. Una vez alguien me preguntó si era incapaz de estar con una sola persona. No supe qué responder. No creo que se trate solo de no poder, creo que nunca aprendí a manejar esa incomodidad cuando todo se vuelve predecible. O tal vez sí necesito ayuda. Últimamente he pensado que debería ir a terapia. No por alguien más, sino por mí. Porque esto ya no es una aventura ni una anécdota. Es un patrón. Y si no lo detengo, me voy a quedar solo. Historia 11. Para volver con el papá de mi hijo. Yo ya tenía una vida hecha. Vivía con mi pareja, lo amaba, habíamos construido una relación bonita. No era perfecta, pero era real. Estaba feliz. Sentía que por fin había encontrado a alguien que me apoyaba, que me hacía sentir en paz. Pero entonces, volvió a aparecer el papá de mi hijo. Llevábamos tiempo sin contacto más allá de lo necesario. Nuestra relación había terminado mal, pero el tiempo había pasado. Al principio solo hablábamos por cosas del niño, cosas puntuales, nada más. Pero poco a poco la conversación empezó a alargarse, a volverse más personal. Me preguntaba cómo estaba, cómo iba todo, y yo, sin darme cuenta, empecé a abrirle la puerta de nuevo. No fue de un día para otro. Fue un proceso. Pero cuando quise darme cuenta, ya no solo hablábamos del niño. Ya me hablaba con cariño, con nostalgia, como si estuviéramos retomando algo que quedó pendiente. Y yo dejé que pasara. No porque no quisiera a mi pareja. Lo quería. Pero también me pesaba la idea de que mi hijo creciera sin su padre cerca. Y parte de mí pensó que quizás eso era lo correcto. Que si había una posibilidad de reconstruir algo con el papá de mi hijo, tal vez debía intentarlo por él. Por darle una familia unida. Empecé a mentir. A ocultar cosas. A actuar raro. Hasta que ya no aguanté más. Le dije a mi pareja la verdad. No lo tomó bien. Me dijo cosas que aún me duelen. Pero no me arrepiento de haber sido sincera. Al final, terminé la relación. Me dolió muchísimo. Me cuestioné si estaba tomando la decisión correcta. Pero hoy creo que hice lo que sentí era mejor para mi hijo. Tal vez no fue la forma ideal, tal vez sería alguien que no lo merecía. Pero tomé una decisión difícil, guiada por algo más grande que yo. Y sigo lidiando con todo lo que eso implica. Suscríbete para escuchar más de lo que la red cuenta. ¿Tienes historias? Déjalas en comentarios.